Hola, muy buenas noches. Deseo que te encuentres muy bien. Esta es una serie que estamos desarrollando maravillosa, que es referente a cómo quebrantar, a cómo romper esas maldiciones. Pero es muy importante que primero que todo, buenas noches, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuando dice tu palabra que hay más de 2 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor. Bendigo a cada una de las personas que se van a conectar, las que en este momento ya se empezaron a anexar y las que luego verán este video. Gracias, Señor, por sus vidas. Espíritu Santo, pido guía, pido discernimiento, pido entendimiento para poder explicar este tema, para que pueda ser entendido, para que esta palabra llegue a lo profundo del corazón. Gracias, Señor, porque extender tu evangelio es la bendición más grande que has podido derramar sobre mi vida y mis generaciones venideras. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a cada uno de los que se van a ir anexando. Amparito, saludos. Leonor y varias personas que poco a poco sé que se van a ir anexando a Mandita. Bueno, habíamos visto en nuestra primera introducción qué es una maldición, las clases de maldición que existen, quiénes intervienen en una maldición, y habíamos enunciado las 9 clases de maldiciones que pueden ocurrir. Son muchas más, pero las estamos resumiendo en 9 para poder empezar a trabajar. Si usted no se vio nuestro primer video, recuerde que estamos en la página www.pastoraangelagaleano.com o en YouTube nos encuentra también, o en Instagram con lo mismo, Pastora Ángela Galeano, para que las pueda descargar y la pueda ver. Hoy quiero iniciar y continuar especificando 2 tipos de maldiciones que las vamos a unir porque, como le digo, son 9, pero vamos a trabajar de a 2 que tengan mucha relación y que vayan de la mano para poder explicarlo. Se me empezó a afectar la voz. Aquí son las 2 de la mañana y estamos bajitos de temperatura. Bueno, esta causa es las herencias. La primera, herencia por pecado de los antepasados. Y la segunda, que vamos a ver el día de hoy, es la aceptación por parte de antepasados de maldiciones generacionales. Es decir, cuando usted no hace absolutamente nada y usted continúa con los pecados de antepasados, ya sea por fuentes o por causas de maldición, usted sigue en el mismo ciclo. Y los siguientes que nazcan también. Hay maldiciones que son heredadas por los pecados de nuestros antepasados. Puede tener un efecto totalmente destructivo y demoledor en nuestras vidas. Las personas se pelean, discuten unas con otras y esto inicia desde la familia, desde su descendencia. ¿Por qué? Porque esas familias se encuentran comprometidas de alguna manera, directa o indirectamente, con la adoración, con el servicio a Satanás. Y han sido malditas esas familias. Se asegura, ¿qué hace Satanás cuando se abre una puerta en una familia? Él quiere que no solamente esa persona, sino todas sus generaciones reciban una maldición. Y voy a explicarlo con palabra en mano porque es muy importante. La primera, hablemos en el área de salud. ¿Qué pasa? Cuando Satanás quiere destruir la genealogía, esto no solamente sucede a nivel de en varias áreas. Una de ellas es enfermedades, por ejemplo, enfermedades mentales o enfermedades físicas. Han pasado de una generación a otra. Lo que conocemos también como enfermedades de origen genético, que incluso la medicina o la ciencia dice son enfermedades que no conocemos, que no hay tratamiento, que no hay medicamento y que esas enfermedades, por ejemplo, de 1 millón, de tantos millones lo tienen un porcentaje tan pequeño que los médicos no saben cómo trabajar en eso. Entonces, estamos viendo que dos causas estamos viendo, 2 tipos de generaciones, la que viene por maldiciones generacionales y cuando la persona la recibe y continúa con el proceso y sigue a formar. Eso es como cuando tú vas como un hámster caminando sobre lo mismo, es lo mismo. Entonces terminó este hámster, el siguiente, el hijo, el siguiente, el nieto. Es exactamente como que alguien te revelara de un turno y sigue la siguiente generación, algo así. Entonces vemos que enfermedades físicas, lo que son muchas enfermedades mentales y también las que
todo lo que sea de origen genético habla específicamente de una situación que viene generacional. Le voy a colocar un ejemplo porque a mí me parece importante explicar esto. En mi caso, por parte de la familia de mi papá, todos, absolutamente todos habían muerto de cáncer. No había uno solo que hubiera muerto de vejez avanzada, ya grandecito, o temas cardíacos. No, en mi casa toda la familia de mi papá moría de cáncer en diferentes zonas: estómago, pulmones, bueno, próstata, lo que usted se quiere imaginar. También en mi casa había tema de diabetes, había temas depresivos, había tema a nivel el genital de la mujer, había tema de endometriosis y había tema incluso de esterilidad. Entonces, cuando tú puedes entrar y empezamos este estudio, es para qué, para identificar qué me está afectando a mí. ¿Por qué? Porque para ir a una batalla yo tengo que identificar quién es mi enemigo, cómo trabaja el enemigo y qué está destruyendo en mi vida. Cuando yo tengo todo esto claro, yo ya sé qué hay que hacer. Pero si ni siquiera identifico o pienso que no hay nada que hacer, estoy resignada y pasará una siguiente generación sufriendo ataques irreversibles. Y no hay nada que hacer. Eso es irreversible en el momento en que nadie cambie su posición. En el área familiar, quiero hablar del área familiar, el tema de maldiciones generacionales. Afecta inicialmente a individuos, luego pasa a sus familias, luego a sus siguientes generaciones. Y esto es tan profundo y tan extenso que incluso llega a afectar iglesias y naciones completas, afectando comportamientos y actividades. Entonces tú me dirás, ¿cómo así? Le voy a colocar un ejemplo. Los divorcios. Hay familias donde todos se han divorciado. Hijos abandonados. O donde todos han quedado huérfanos porque sus padres han muerto cuando ellos están muy pequeñitos, los crían tíos, primas. Esto es un tipo de maldición generacional. También cuando hay familias que ha vivido el incesto, familias que han experimentado todo el tiempo el área de la pobreza, todo el tiempo. Mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo soy pobre, o sea, de cadena en cadena. También cuando hay ira descontrolada, eso no solamente es un tema de esa persona, tú tienes que analizar si esto viene de atrás o es solamente ella. Ya sea que venga de atrás, hay que cancelarlo en el nombre del Señor. Y si se está iniciando para continuar una maldición, también. Lo importante es identificar qué está pasando. El tema de suicidios, le voy a colocar un ejemplo. Ernest Hemingway fue un gran escritor, él escribió El viejo y el mar, y este es un hombre que se suicida, su hijo luego se suicida y hace poquito su nieta se suicida. Entonces en esa familia, toda esa línea familiar viene con un tema, un espíritu, y ese espíritu se llama suicidio. También de prostitución, hay familias donde todas las mujeres han caído en prostitución. También hay familias donde todas vienen con un tema de hechicería, de ocultismo muy impregnado, personas que o practican la brujería como tal o les gusta ir a consultar. Mire, usted ve gente que es apasionada por el horóscopo, por la carta astral, que es apasionada por ir a visitar los medium, porque le lean la suerte en el chocolate, en el cigarrillo y no sé en dónde más. Entonces la persona dice, pero es que yo no practico brujería, pero hace consultas a divinos y eso es condenado. Dios lo dice claramente en su palabra, desde Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, que no participarás, que no visitarás esos sitios. También nos habla de las mujeres. Hay familias donde todas las mujeres de esa casa sostienen al esposo. El hombre no es el que provee, sino la mujer. También vemos mujeres que han tenido hijos de diferentes padres. Entonces, todo eso son situaciones que se han desarrollado y no solamente ha afectado el cuerpo físico, sino la parte emocional, la parte de cómo yo me comporto, cómo vivo mi vida y finalmente trae un proceso de destrucción a mi espíritu.
Entonces, Éxodo 25 nos habla. No te inclinarás a ella, está hablando de imágenes, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Escúcheme la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, usted logra identificar que la palabra habla de que hay pecados que vienen no solamente míos, de los padres, de los abuelos, incluso de los bisabuelos. Lo dice la palabra. También nos dice la palabra, Deuteronomio 6 del 5 al 9, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes. Y los atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de la palabra. Está hablando de la Sagrada Escritura. Está hablando de que es importante que como nosotros como padres llevemos a nuestros hijos desde muy tiernas edades a hablarles del Señor. Muchas personas ya llegan cuando sus hijos están de 14, 15, incluso ya 20 años. No es tarde, pero la mayor bendición es cuando tú arrancas desde muy pequeño con los niños y les empiezas a enseñar a leer la escritura, les empiezas a enseñar a orar, les empiezas a empezar a corregir su vocabulario, empiezas a notar si hay algo en el comportamiento que no es correcto para trabajar en ello. Entonces, en estas tiernas edades no estoy diciendo que sea más fácil, pero es lo ideal, lo que Dios dice desde su palabra. También Levíticos 26, 38 al 39. Y pereciste entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su inequidad, por su pecado, y por la inequidad de sus padres, por el pecado de sus padres decaerán con ellos. Recuerde que cuando el pueblo de Israel es sacado de dos ciudades, de Ramansés y Pitón, que estaban en Egipto, ¿qué dice el Señor? Esas dos ciudades traduce descomposición o pudrición e idolatría. Y le dice el Señor, mira, te voy a sacar de aquí y vamos a hacer un caminar, pero vas a hacer conmigo y ya no vas a hacer tu vida como tú quieras. Te pido que simplemente siempre obedezcas mis mandatos, porque da los mandatos. Recuerde que Moisés sube al monte y recibe las instrucciones. También le dice, cumple los mandamientos. Los mandamientos no son sugerencias, no es poesía, no es comentarios, no, es la palabra de Dios. Y le dice, escúchalos atentamente, vive en ellos, camina en ellos, no vivas en desobediencia. Y yo siempre te protegeré. Vas a pasar por donde hay muchos pueblos, y estos pueblos tienen muchos dioses. No te unirás en ellos en yugo desigual. No compartirás sus costumbres paganas y no adorarás a esos ídolos. No te inclinarás con esos ídolos. Eso es lo que dice el Señor. Se lo estoy resumiendo Antiguo Testamento. Así, flash, flash. ¿Pero qué hace? Como muchas veces, no solamente el pueblo de Israel, y me incluyo, nosotros mismos escuchamos y hacemos completamente lo contrario que nos dijeron. Entonces, a partir de eso, se generó en ellos un tema generacional en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Dice, el reino de Satanás siempre quiere sangre. Usted ve que ellos siempre, los satanistas, realizan todo lo que son derramamiento de sangre, ya sea con animales, con personas, y las matanzas nunca se detienen. Nuestro Señor nunca va a pedir sangre, porque fue Él mismo el que se entregó como un cordero y derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, para romper todas las maldiciones que había en la faz de la tierra, porque por el pecado original entró todos los pecados iniciaron por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces dice,
En Satanás vemos que él actúa de una manera que él viene a matar, a robar y a destruir. Un buen ejemplo de esto es en el continente africano. Se caracteriza por estar permanentemente, perdónenme, en guerras que ha habido entre tribus todo el tiempo y masacres, por ejemplo, en Kenia, en Somalia. Y esto viene desde ¿dónde? Desde los antepasados. Entonces, ¿qué es importante? La confesión. Primero, entrar y orar y empezar a identificar, no solamente con la guía del Espíritu Santo, sino con un corazón dispuesto y estudiando la Escritura. Dice, a través de la confesión, es decir, ser sincero, reconocer nuestras equivocaciones, reconocer nuestros pecados, pidiéndole luego al Señor que nos desligue completamente, totalmente de esos pecados que no solamente pueden haber en mí, sino que incluso hubieron en mis antepasados. Y si yo no hago eso, va a seguir a mis hijos, a mis nietos. Entonces yo me muero y le dejo ese problema a las siguientes generaciones de mi casa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, ¿qué es lo primero que nos habla? Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que no hay algo que el Señor no pueda recibir y transformarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no estamos dispuestos, primero, ni a buscar la presencia del Señor. No estamos dispuestos ni a obedecer, no estamos dispuestos a reconocer nuestras equivocaciones y mucho menos a confesar ante la presencia del Señor. Entonces, todo esto nos habla de todo un proceso que yo debo cumplir. También dice la palabra que el que confiesa, en Proverbios le dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Tres cosas, no solamente confesarlo, decirlo, sino no más volver ahí. Lo confiesa, se aparta, alcanza misericordia. ¿Por qué alcanza misericordia? Porque cuando tú confiesas con un corazón contrito y humillado en qué te estás equivocando o en qué se están equivocando desde tus antepasados, tú estás buscando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando tú haces eso, Él dice, tranquilo, yo sé lo que estaba pasando, simplemente necesitaba que alguien de esa casa viniera a mí y dijera, no más, Señor, necesito de ti, necesito tu amor, necesito tu misericordia, necesito que rompamos esto. No podemos seguir con todo esto. En el caso mío que yo le comentaba en el tema de los cánceres, yo tuve cáncer de matriz y había un tema de esterilidad entre mi primero y mi segundo hijo. Se llevan muchísimos años, no porque estuviéramos pensando, o estuviéramos postergándolo, era que yo no podía quedar en embarazo. Cuando mi mami me va a tener, mi mamá también tuvo un tema de que ella le tocó hacer un tratamiento extenso porque le decían que no podía tener hijos. Entonces ya identificamos en casa situaciones puntuales. También mi padre un día simplemente se va, yo tenía 2 años de edad, no da una explicación y se va de casa. Cuando yo me caso, me pasa algo muy similar, se acaba el matrimonio y la persona se va con otra persona. Entonces veníamos de tema de divorcios, veníamos con un tema de esterilidad, teníamos problemas de cáncer y aquí yo le puedo seguir enumerando la cantidad de problemática que a nivel interno de mi familia se vivía. Hasta que conocimos del Señor, dice que la verdad nos hará libres. Por eso lo importante de estudiar la palabra. También nos dice que cuando hay una aceptación de los antepasados, de maldiciones generacionales, que tú estás dispuesto a continuar con esos pecados, es muy complicado porque no has querido buscar la presencia. Tú no puedes cambiar lo que hicieron tus abuelos, tus bisabuelos, no puedes, además ya no están. ¿Listo? Partamos de eso. Pero sí puedes empezar a trabajar desde ti, pedir perdón por lo que hicieron tu familia, tus antepasados, y no seguir en esas maldiciones, no solamente para tu vida, sino para todos los que vienen. Entonces, cada vez que vemos el Antiguo Testamento, vemos de una manera maravillosa que cuando había un momento de alegría, de gozo y avivamiento en el pueblo de Israel, lo primero que hizo esta nación fue muy sabio.
esta nación fue confesar sus pecados, no solamente ellos a nivel de familia, sino a nivel de nación. Escúcheme bien, confesar sus pecados de sus padres. Obsérvese qué hizo el pueblo de Dios en tiempos de Nehemías. Nehemías 9 del 1 al 3. Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. Escúcheme bien, primer plus, en ayuno. Tome nota para los que están tomando nota. Y con cilicio y tierra sobre sí. Recuerde, eso es Antiguo Testamento, pero usted puede hacer y debe, es lo recomendado, empezar a ayunar. Eso es importante. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados. Escúcheme bien, ellos como nación confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. De la cuarta parte del día de la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Se reunieron, ayunaron, reconocieron que se estaban equivocando, confesaron sus pecados y leyeron la palabra. Esdras 9:7-9. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. ¡Wow! Y por nuestras inequidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de tierras a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Mire todo lo que llevó y cargó el pueblo de Israel. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia por parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá, en Jerusalén. Entonces, ¿qué es importante? A través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de tener un corazón arrepentido y estar dispuesto a reconocer y a confesar todas nuestras equivocaciones. Y esas oraciones llenas de arrepentimiento y de confesiones de pecado, no solamente míos, sino de nuestros antepasados, hace que esas maldiciones no solamente sean quitadas en mi vida, en mi casa, sino incluso en la tierra. Porque las maldiciones son tan grandes que no solamente atacan, lo que yo le decía, a individuos, a familia, a iglesia, sino a territorios completos, a naciones completas. Usted ve la nación de África, se mueve todo lo que son espíritus de brujería, santería, vudú. Si usted mira países como Europa, en Europa, aquí donde yo estoy, se mueve una tranquilidad aparente. Pero hay un enfriamiento y la gente no quiere buscar la presencia del Señor. Es que, perdón la expresión, ni le interesa, así sea nada más por investigación. No, hay una indiferencia, ni siquiera dureza, sino que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. O sea, literalmente la gente no quiere buscar del Señor. Y súmele que aquí hay mucha porción de familias de origen islámico. Entonces, un enfriamiento y en el territorio tantas personas que no adoren a Jesucristo, sino que adoren a otros. Entonces, eso hace que eso se vuelva una zona neutral, como que dice, yo no quiero nada. Vemos también, por ejemplo, en nuestra América Latina, que ha habido sangre, violencia, que hay guerrilla, que hay narcotráfico, que hay secuestro y hay una cantidad de situaciones. Entonces, cada zona, y eso lo habla Efesios 6:12, se mueve, hay un mover del enemigo, pero él no opera igual. Incluso él tiene una forma de operar por países, por continente, también por familias. Él tiene diferentes estrategias y la gente sigue aún ciega, sin entender, solamente en queja, cuando Dios nos ha dicho, mira, toma la escritura, lee,
clama a mí, búscame, ayuna, y yo te sacaré de donde tú estás. A veces incluso el orgullo es el que no nos deja ir a la presencia del Señor. Entonces, lamentable que en esta época muchas personas estén sin estudiar la escritura. Mire, muchas personas dicen, no, es que yo no necesito la escritura. Me lo han dicho. No hay nada en ese libro tan antiguo que a mí me sirva en estos tiempos de modernidad. No tengo tiempo. Leo y no entiendo. No hay quien me enseñe. 50,000 excusas. Y no han logrado entender la importancia de empezar a buscar al Señor, de buscar su rostro cuando aún hay tiempo. Sus vidas siguen siendo afectadas por los pecados, sepan o no sepan cuáles fueron. Hay tantas vidas en fracaso cuando tratan de quebrantar esas maldiciones heredadas, no solamente que han afectado durante años sus familias, sus iglesias, sus ciudades y regiones geográficas, incluso naciones enteras. ¿Qué necesitamos? Necesitamos orar, pedir al Espíritu Santo que escudriñe en nuestras vidas. Porque usted dice, bueno, yo puedo ir a la presencia del Señor, que eso es una pregunta que me dice, ¿cómo lo hago? Aquí va. ¿Cómo lo hago? Lo primero, cierra tu puerta, entra en tiempos de oración, pídele al Espíritu Santo que empiece a escudriñar tu vida y la vida de los miembros de nuestras familias. Pidamos al Espíritu Santo con toda humildad que nos cuente, que nos diga qué pecados son los que yo necesito confesar. Como le digo, yo de pronto puedo saber los míos y hasta de pronto mi madre y un poquitín mis abuelos, pero ahí para atrás no sabemos todo. Pero cuando usted hace esto, es hermoso porque usted entra en un tiempo de oración y el Señor empieza a hablar a tu corazón y te empieza a mostrar. Por ejemplo, había unas cosas de mi familia por parte de mi padre que yo no sabía que había. Y yo recuerdo que cuando yo hice esto, el Señor, yo me arrodillé y le dije, Señor, mira, vengo a pedirte perdón. Quiero venirte a decir, Señor, me equivoqué en A, B, C y saqué el listado porque no eran 2, 3 cositas. Y a medida que empecé a orar, empecé a clamar, empecé a llorar. Escúchame bien, yo lloré, arrodillada lloré. Y el Espíritu Santo embarga mi corazón y me empieza a decir, hija mía, esto también había en tu casa. Y el Señor me empieza a hablar y yo empiezo a declarar y a pedir perdón. Esa lista fue larga. Eso fue un tiempo maravilloso en el sentido de que estaba en la presencia del Señor directamente diciéndome como toma el papel y lápiz y empieza no solamente a escribir sino a declararlo, que yo estoy contigo. ¿Qué necesita el Señor? Que lo busquemos. ¿Cómo se quebrantan estas maldiciones? Específicamente, lo primero, si la maldición proviene de un pecado, lo primero que debo hacer es reconocerlo, reconocer mi participación, reconocer que he estado haciendo esto y reconocer si el pecado es mío y también de mis antepasados. Y empezar a confesarlos a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón y pidiendo limpieza, y que el Señor, porque solo Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden enderezar nuestras vidas y de las siguientes generaciones. Segundo, pídale a Dios que le quite maldiciones que han sido impuestas en su vida, ya sea porque tienen derecho legal o han tenido derecho legal, ya sea por un territorio, ya sea por artículos que usted tiene en su casa que son de maldición, ya sea por temas de comportamiento. Cualquiera que sea el origen, empiécele a decir, Señor, solo tú puedes romper todas estas maldiciones que hay en mi vida, en mis antepasados y actualmente en mi familia. Tercero, ordenen a los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, ordeno con autoridad, porque Jesucristo nos dio la autoridad. Él es la cabeza, pero el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y dice la palabra que en mi nombre harán cosas mayores. Entonces,
Inmediatamente en el nombre de Jesucristo, después de que yo hice todo ese proceso de identificar qué eran esos pecados, entendiendo los cuales eran, sacando las listas y empezando a orar y a clamar y cerrando la puerta en tiempo de ayuno, en tiempo de buscar la presencia del Señor y buscar el direccionamiento de Él, empiezo a trabajar. Esto es un proceso que hay que hacerlo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ordena todos esos espíritus que tienen que ver con maldiciones que han habitado en tu casa, en tu vida y en tus antepasados y en ti, que abandonen al instante tu vida, que no tienen autoridad, pero recuerde, siempre se hace en el nombre de Jesucristo. Cuando usted ha ayunado, cuando usted ha orado, cuando usted sacó su lista, cuando usted le ha dicho, Señor, yo necesito hacer un cambio, nosotros no podemos seguir como familia así como estamos. Esto es un proceso maravilloso, donde vas a llorar, pero no van a ser solamente lágrimas de Señor, la embarré, sino que también va a ser un tiempo de gozo, donde tú vas a ver cómo el Señor te recibe con amor, porque muchas veces no vamos a buscar la presencia del Señor porque pensamos que va a haber juicio, va a haber condenación. Mire, un corazón que es contrito, es humillado, nunca es rechazado por parte del Señor. A veces es por el mismo orgullo. Mucha gente dice, por ejemplo, hace algún tiempo yo atendí a una persona y él me decía, es que yo soy alcohólico, y a mí me encanta tomar, así me lo dijo, y mi papá tomaba, mi abuelito tomaba, y nosotros como somos hombres, así me decía, tenemos que tomar. Y por ahí derecho, nos encantan las muchachas, tener muchas muchachas. ¿Y qué, pastora? Yo soy así. O sea, él reconoció que tenía un tema, alcohol y mujeres, pero no quiere confesarlo ante la presencia del Señor y no quiere cambiarlo. Y antes se enorgullece y se pavonea de su pecado y el pecado que venía desde atrás. ¿Qué va a pasar? Siempre va a haber ese pecado en esa familia. Pero si yo reconozco y digo, uy, Señor, sí, nos equivocamos. Te busco, ayuno, clamo, entro a la intimidad del secreto en mi habitación y empiezo a decirle, Señor, solo tú me puedes sacar de esta, solo tú puedes romper esto que ha pasado en mi vida y atrás, porque son cosas que no son de 1 ni 2 años, pueden ser de muchos años, de décadas, porque estamos hablando a nivel de generaciones. ¿Cómo se hace? Hablando en voz alta, ejerciendo la autoridad sobre esas maldiciones en el nombre de Jesucristo y ordene que sean quebrantadas en este mismo instante. Le voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo lo hice yo? Yo le dije en el nombre, después de que oré, clamé, ayuné, saqué mi lista, empecé un día le dije, puse fecha, porque a las cosas hay que ponerle fecha, y yo le dije, Señor, tal día, como una cita, Señor, tal día necesito estar contigo. Y me agendé, me programé. Ese día apagué celular, no hubo redes sociales. Le dije a mi mamá, hoy es el día que se rompen muchas cosas. Cerré puerta, me desconecté, había timbre, había lo que fuera. Yo estaba en la presencia del Señor. Saqué mi lista, me arrodillé. Le dije, mira, Señor, en mi casa ha habido cáncer y hasta hoy hubo cáncer, hasta el día de hoy llegó esa maldición a mi vida, pero yo no la acepto, no la recibo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ato toda maldición demoníaca por esta enfermedad, ejemplo, el cáncer. Si en su casa ha habido tema de suicidio, ejemplo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy vengo a tu presencia maravillosa a pedirte perdón, porque en mi casa ha habido suicidio. Desde si se sabe los nombres mucho mejor, y si no, tranquilo, que Dios se lo sabe todo. Y le empiezas a decir a medida que tú empiezas a sacar tu lista y empiezas a sacar todo eso que tú tienes, el Espíritu Santo te va diciendo, falta tal cosa, hubo robo, una cantidad de cosas que tú no sabías, pero es fidedigno porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, están contigo y están diciéndote todo, porque una vez haya ese corazón y tú estés dispuesto, el Señor dice, aquí estoy, ¿para qué es que estamos? ¿Para qué vamos a trabajar? Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. No estamos solos, y eso es algo importante, pero como te digo, a veces el no buscar la Biblia, el no ayunar, el orgullo, como el Señor que me decía, y soy borracho, y ando con mis chicas, y a mí yo no quiero cambiar. Ay, dígame en qué cree que va a terminar la vida de este hombre.
Entonces, pedir perdón al Señor por todo lo que ha pasado, y eso hay que hacerlo. Una conclusión importantísima: los patrones de conducta aprendidos, escúcheme bien, patrones de conducta aprendidos por los pecados heredados, muchos hijos, mientras muchos hijos no admitan los pecados de sus padres y de sus generaciones y se arrepientan de ellos, terminarán cometiendo los mismos pecados y perpetuando la maldición impuesta. ¿Por qué lo explico? Muchos pastores, lo he escuchado con todo el amor y con todo el respeto, me dicen, pero una vez tú llegas a Jesucristo, dice la palabra, todo es nuevo. Sí, estamos de acuerdo. Y me dicen, es que no es necesario romper las maldiciones generacionales. Y yo le digo, vea la escritura, léelo. Y la muestra de que aunque tú llegues a los pies de Cristo, tienes que, ese expediente negativo. Es como cuando tú no pagaste una deuda y te reportan a Datacrédito, te bloquean los bancos, te bloquean préstamos, te bloquean todo. Y la pregunta es, ¿usted paga? Va, concilia, le dice, mire, yo ya pagué, Entonces la DIAN le dice, permítame, la DIAN no, el del Datacrédito, llega, dice, sí señor, usted ya pagó, reviso, sí, expediente limpio, espérese un momentico, su cédula, y mi hijo, en el sistema, mañana o pasado mañana, usted ya aparece sin deuda y ya puede hacer un préstamo de 72 horas en adelante, aproximadamente. Es lo mismo. Tú reconociste que tenías unas deudas, pero ¿qué hiciste? No solamente confesaste que tenías las deudas, te pusiste al día, pagaste lo que debía y fuiste, te presentaste con la persona, en este caso con el ente que es el Datacrédito, y el Datacrédito verifica eso. Es lo mismo. Yo reconozco mis pecados, voy donde el Señor, pido perdón, los confieso, me aparto, alcanzo misericordia y sigo con mi vida. Entonces, cuando yo escucho muchas personas que dicen que no es necesario romper el tema generacional, entonces le digo, ¿y por qué todavía hay ejemplo en tu casa? Hay borrachos, tu tío, tu primo, tus abuelos. Pero no es necesario romper lo generacional. ¿Por qué en tu casa todavía hay madres solteras? Y tú ves a tu prima, a tu tía y de ahí para allá. ¿Por qué en tu casa todavía los padres están muriendo y están dejando a los niños huérfanos desde muy pequeños? Hay una maldición. ¿Por qué en tu casa todavía hay enfermedades que vas donde el médico y te dicen, es que no sabemos ni qué es lo que tiene porque es una enfermedad hereditaria? Siempre que le digan tema hereditario o genético, son maldiciones que no se han roto. Entonces, mira el desconocimiento que nos dicen no es necesario. Entonces, si no es necesario, ¿por qué esos patrones siguen ahí, aunque tú llegaste a los pies de Cristo? Dice, mi casa y yo, no dice yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Tú puedes estar dispuesto, recibiste al Señor, empezaste a caminar en sendas de Cristo, sendas de verdad, vida, mandamiento y justicia, pero tu casa alrededor aún no ha llegado a los pies del Señor. Y hay que empezar con lazos de amor, con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra madre. Es todo un proceso. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo era la única cristiana en mi casa. No había nadie más en mis generaciones. No lo había visto. Yo me puse a revisar. No había nadie en mi casa. Y yo recuerdo que un día entre lágrimas, yo le dije, Señor, ha habido tanta maldad. No solamente en mi casa, sino en muchas familias. Y nos hemos equivocado en tanto, Señor. Señor, yo solamente tengo palabras de agradecimiento y solamente quiero decirte perdón. Y ese día que yo entré a mi alcoba, oré, clamé, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, porque esto es de disponibilidad, de amor, de humildad, de someterse al Señor, de reconocer. Usted no puede ir allá, como voy a hacer una vuelta, tengo 30 minutos, no. Ese día usted está para el Señor, como siempre debe ser, pero especialmente cuando va a hacer esto. Esto es tan importante hacerlo.
Porque si no hay alguien de tu casa que se levante y rompe, van a seguir las siguientes. En mi familia yo lo hice y fue un tema maravilloso. Y empezamos a ver cómo se empezaron a desatar, cómo muchas vidas empezaron a ser libres. Y lo que yo estoy viviendo ahora es maravilloso porque es el resultado de lo que yo hice hace más de 16 años. Y usted me dirá, uy, usted rompió las maldiciones y llegó la familia. Le digo, mire, apenas el año pasado pudimos reunirnos como familia, hacer un ayuno familiar, donde nos reunimos primas, tíos, eso fue maravilloso, donde empezaron a recibir, pero usted me dice, ¿16 años? Sí, han sido 16 años, pero yo le dije, Señor, mi casa y yo te serviremos, y yo dependo de ti, yo te sirvo, porque tengo la seguridad de que mientras yo te estoy sirviendo, tú estás cuidando de mi casa. Y así ha sido. Han empezado a llegar diferentes miembros de la familia y esto ha sido tan maravilloso. Y yo recuerdo que en ese momento de oración yo le hice una pregunta al Señor. Le dije, Señor, en mi casa no hay nadie. ¿Cómo tú has tenido tanta misericordia? Y el Señor me mostró algo que yo no lo sabía. En oración ese día cuando me postré, me dijo, ¿recuerdas que tu madre no podía tener hijos? Y le dije, sí. Ella tuvo primero una pérdida y en el segundo embarazo mi mamá no quedaba en embarazo porque ella tenía un riñón acá y otro acá. Entonces cuando llegaba a cierto nivel el embarazo, el bebé no podía seguir el embarazo y se perdía la criatura. Y mi mamá, cuando fue a los chequeos médicos, le dijeron que ella jamás podría tener un bebé. Mi mamá se le arrodilló, mi mamá se le postró al Señor, así como lo hizo en la palabra. Ana clamó por Samuel, por su hijo, y le dijo, Señor, si tú me das una hija, escúchame bien, solo una hija, yo te prometo que esa hija es para tu servicio, es tuya y te pertenece. Entonces ahí el Señor llegó y me mostró, por lo que hizo tu mamá, se levantó, por amor a esa súplica, por amor y misericordia, se levantó. Por eso naces tú, para hablar a tu familia, por un clamor, estamos donde estamos. Entonces esto ha sido maravilloso, que sea usted el primero de su casa, que levante, que rompa todo lo que ha habido en su casa. Sandrita, tú tienes una misión muy grande en tu casa. Por la línea de mamá ya hemos trabajado. Por la línea de papá, perdón. Falta por la línea de tu madre. Amandita, lo mismo. Delcy, analiza en tu casa qué falta por romper. Trabaja con eso. Jairo Hugo, lo mismo. Una vez teniendo todo esto, saque su tiempo, saque su lista, vaya a la presencia del Señor, clame, pida perdón y exija en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todo lo que ha atacado, celos, cánceres, suicidios, depresiones, temas mentales, comportamientos, alcoholismo, tabaquismo, si ha habido brujería, no importa lo que sea, el Señor está dispuesto a escucharte. Y una vez tú entres en la presencia del Señor, clames a voz en cuello, no solamente vas a clamar por ti, sino por toda tu familia, la que aún vive, escúchame bien, la que aún vive y la que falleció. Porque dirá, no, pero es que Pepito se murió hace 20, 30 años. No importa. Clamas por ti, por tu familia cercana, por tu familia lejana e incluso pides perdón así tus antepasados estén muertos. Esto es bien importante hacerlo. Porque si tú no haces, vas a seguir cargando enfermedades, ruina, cargas que por derecho legal ha tenido de generación en generación el enemigo sobre tu casa hasta que uno se levante y dice, no más, hasta aquí fue. Mi casa no la vas a tocar. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando alguien hace eso en su casa, es una bendición. Muchos que lleguen después de que tú arranques serán una bendición, pero tú serás muy bendecido de una manera sobrenatural porque fuiste el primero que arrancó, el primero que dobló rodilla. Llegarán poco a poco, tú vas viendo cómo van a llegar tus primos, tus tíos. Muchas veces me dice la gente, es que yo soy el único en mi casa. Y digo, maravilloso, porque tiene la bendición y la responsabilidad más grande, que es presentar a tu familia ante el Señor y pedir perdón por ti, por los que están, por los que estuvieron, y pedirle al Señor que todas esas maldiciones que te cobijaron se rompen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a partir de ti
Y en adelante tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no cargarán. No les dejes carga de pecados a los demás. Al contrario, cuando tú rompes esas maldiciones, lo que ya llega son bendiciones. Y eso es la herencia más grande que tenemos que darle a nuestros hijos. Las bendiciones del Señor. Espero que este tiempo haya sido de bendición. Estudiamos 2 causas que fueron las herencias de los pecados y la aceptación y la continuidad de pecados generacionales. En nuestro próximo jueves vamos a ver otros 2 tipos de maldiciones. Vamos a ver cada vez que podamos 2. ¿Qué hay que, dice, aquí dispuesta a hacerlo? Claro que sí. Una vez, escúchame bien, dice la palabra, que cuando tú recibes la palabra, que es el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando tú dices, Señor, perdónanos, cuando tú le dices, Señor, perdónanos, hay un gozo en el cielo, porque son millares que llegan a los pies de Cristo. Como le digo yo, no es al otro día. En mi caso pasaron 16 años, pero usted no morirá sin ver a su casa sirviéndole al Señor. Eso es el regalo más maravilloso. Esa es una de las bendiciones más grandes, y a partir de muchas situaciones a nivel familiar creamos incluso un WhatsApp, y el WhatsApp dice familia bendecida, y ahí apuntamos, alguien cumple, se le manda su oración, prima, tía, que Dios te bendiga, que continúes adelante, que tus sueños, y una palabrita. Se escribe, Julanito quedó sin trabajo, vamos a empezar, y nos metemos primas, tías, a orar y a clamar hasta que el primo tiene el trabajo, gloria a Dios. Y empezamos así, primero arrancamos por la casa. ¿Y sabe dónde va en este momento ese grupo de WhatsApp? Yo como ministra de Dios, llega alguien y me llama, y yo le digo, bueno familia, ¿para qué es que somos buenos? Para orar y clamar por otros. Y ya no solamente iniciamos por nosotros, rompimos lo generacional, y eso ha sido una bendición muy grande, y ya empezamos a clamar, que es el siguiente nivel, clamar por otros, para interceder, porque ese es un momento en que tú estás muy madura, en el cual dices, Señor, yo ya te conozco, yo ya sé quién eres, tú me has amado, tú me has perdonado, tú me has sanado, pero vamos por más, vamos por otros que aún no te conocen, Señor, y yo sé que mientras yo te estoy sirviendo, tú cuidas mi casa, y eso es lo maravilloso. Y ese grupo de WhatsApp familia fue una idea muy sencilla. Al principio muchos se salieron, otros se metieron, unos decían no quiero palabra, y ahora todos los días se recibe una palabra, un texto bíblico que llega al corazón, las peticiones, trabajo, salud, documentos, visas, y empezamos a clamar no solamente por nosotros sino por muchos. Esto es una forma maravillosa de estar conectados con su familia, no solamente que usted se vea con su familia el día que falleció alguien, el día de unos 15, el día de un matrimonio, y usted no sabe nada de nada. Mire, esto es hermoso. Cuando se rompe todo eso en la familia tiene un nuevo empezar, empieza a reverdecer, empieza a mejorar las relaciones, se rompe situaciones antiguas, roces antiguos, y ya empezamos a caminar y vamos juntitos, caminando. ¿Se puede? Sí. ¿Es de un día para otro? No. El rompimiento es inmediato, pero el proceso de sanación toma un tiempo, pero que lo ves, lo vas a ver. Espero que este tema haya sido de bendición. Traté de explicarlo lo más profundo y lo más sencillo a la vez, porque lo que nos interesa es saber con qué es nuestra batalla, identificar, clamar, rompimiento, bendición y avanzar. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí. Recuerda nuestra página web. Si quieres apoyar nuestro ministerio, también encuentras en la página web y en Instagram nuestras cuentas. Queremos extender la palabra, ya tenemos la página web, tenemos pendientes son los libros. Los libros hay que hacer un tema económico en la cámara del libro para sacar los libros con código, eso se llama ICBN, y con un código especial. Eso implica unos gastos y necesitamos hacerlos para poder poner los libros y que sean de manera legal, porque Dios nos ha llamado a legalidad. Entonces parte de los libros ya están desarrollados, uno está al 70, otro está al 80, pero tenemos que hacer ese tema e implica unos dineros y seguir pagando ciertas cosas más. Entonces agradezco el apoyo a este ministerio, gracias por cada uno.
No importa los montos, Dios lo que ve no es el monto, sino la disponibilidad de tu corazón. Si tú has sido bendecido de alguna manera, si has aprendido, si has visto la victoria en tu vida, necesitamos seguir avanzando, que la página web crezca, poderle seguir anexando nuevas páginas, y para eso necesitamos reunirnos con la persona que lo hace. Hay que pagar unos temas extras mucho más adelante para seguir anexando información, y eso implica desplazamientos cuando vamos y visitamos a alguien a una clínica, cuando vamos y visitamos a una familia que está en un funeral. Todo eso implica tiempo, desplazamientos. Hay un viaje que tengo pendiente para Cali, otro para Pereira cuando regrese a Alemania, pero necesitamos eso, necesitamos poderle servir al Señor. Bendigo tu vida. Gracias por todo. Feliz noche. Adiós.